Entonces, en la clase de hoy vamos a ver todo, organización de la escena de emergencia. Ya habíamos comenzado con algunas diapositivas de la clase anterior, definiendo qué es múltiples víctimas, ¿sí? Definiendo qué es desastre y cuándo se presenta la situación de desastre, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando dentro del uso de la terminología correcta, ¿sí? Porque uno puede tener la impresión de que una situación pueda ser muy dramática o catastrófica, ¿sí? Pero es importante para los que nos manejamos en el ámbito de la emergencia el uso correcto de la terminología, ¿sí? Entonces, catástrofe es una cosa, desastre es otra, emergencia es otra, tragedia es otra, ¿sí? Hay unos niveles de grado, sí, por supuesto. Está la emergencia, que es una situación que se altera, pero de pequeña escala, que se puede manejar con los recursos locales. Luego viene la de desastre, ¿sí? Que es la que estuvimos hablando. ¿Cuándo sería un desastre? Cuando se ve superada la capacidad de respuesta de esa comunidad y la comunidad no le alcanzan los recursos. Tiene que activar o pedir recursos de otros lados, ¿sí? Ejemplo, municipios vecinos, por ejemplo, que aporten con ambulancia. Entonces, esa situación fue un desastre para esa comunidad. Puede haber sido un simple accidente de dos autos, no hace falta que sea un colectivo lleno de gente, ¿sí? Pero si se supera la capacidad que tiene la comunidad para responder, necesito yo 3 ambulancias, la comunidad tiene 2, listo. Técnicamente se denomina desastre, ¿sí? Y catástrofe es el grado más extremo. Catástrofe se da cuando tengo una situación que altera los bienes, las personas, el medio ambiente, las cosas, pero es tan grave que me anula la capacidad de responder, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, imagínense en una ciudad sufre un terremoto, ¿sí? Y se le derrumban sus hospitales, sus cuarteles de bomberos, ¿sí? ¿Se superó la capacidad? Más que superarse, simplemente ni siquiera puede salir a dar respuesta. Entonces, esa situación se denomina catástrofe y es peor que el desastre. ¿Estamos acá? Sí. Y tragedia no entra dentro de las calificaciones, dentro de las categorías técnicas que estamos hablando. Tragedia puede ser, se me murió mi abuelita. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tomar como referencia la comunidad que sea afectada. Ejemplo, a ustedes en su casa le ocurre algún incidente, ¿sí? Intentan resolverlo, se llama emergencia. Lo pueden solucionar, se llama emergencia. No lo pueden solucionar, tienen que llamar a los bomberos o a alguien o a un vecino que lo ayude. Se consideraría técnicamente un desastre para ese domicilio. ¿Me entiende? Porque se supera la capacidad local. Entonces tiene que venir el vecino del edificio, del piso de abajo, del piso de arriba, ¿sí? Cuando ya no se puede controlar la situación en todo el edificio, supongamos un incendio y se propaga, se considera que se necesita ayuda de afuera. Entonces, para ese edificio es un desastre, necesita recursos de la ciudad. Para la ciudad, el incendio de un edificio es un desastre, no necesariamente, ¿sí? Es una emergencia. Entonces, acuden los organismos de respuesta. Si lo pueden controlar, queda en emergencia y se soluciona. Si no lo pueden controlar, necesitan bomberos de otro lado. Entonces ahí ya se denomina desastre para esa ciudad. Y así va la escala, desde la vivienda, al edificio, al barrio, a la ciudad, a la provincia y al país. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. El asunto con respecto al punto exacto en donde se produce el quiebre, y la situación deja de ser una emergencia para tomar los matices de un desastre, está dada por varias cosas, ¿sí? Como ya dijimos en la diapositiva anterior, que yo le mostraba comunicaciones inciertas, traslados sin categorizar y todas esas cosas, ¿sí? Pero más que nada estamos hablando de la superación de la capacidad de respuesta. ¿En qué momento una comunidad supera su capacidad, o el evento le supera la capacidad de respuesta de una comunidad? Porque si yo tengo 3 ambulancias, ¿sí? Y yo me organizo bien y estoy más o menos cerca del hospital, voy despachando las ambulancias, cuando ya vuelve la otra, sale la otra, y así. Entonces no habría una carencia, pero para eso yo necesito corredores sanitarios activos, ¿se entiende esto? Y necesito organización y planificación, que alguien vaya haciendo la categorización de las víctimas, las atenciones iniciales, que todo esté controlado, y yo medianamente lo puedo manejar. Y los problemas de desastre no se suelen dar en las comunidades que son pequeñas, los problemas de desastre se dan en las comunidades grandes, donde más recursos hay. Pero ¿por qué se da esa situación? No porque no alcanzan los recursos, sino porque no se los administra bien, ¿sí? Habrán visto que en muchas situaciones de emergencia que tenemos en la ciudad,
hay un accidente de tránsito y hay 14 patrulleros, ¿sí? 4 camiones de bomberos, una ambulancia que no llega, ¿sí? Entonces no hay una buena administración de los recursos y eso desborda la capacidad de respuesta. ¿Estamos acá? Por ejemplo, el punto clave para nosotros, cuando analizamos esto, es la superación, es el momento. ¿En qué momento se supera la capacidad de la respuesta y por qué se supera la capacidad de respuesta? ¿Recuerdan esta imagen? ¿Ese del atentado también? Del atentado de la AMI en Buenos Aires. ¿Sí? Es una situación que estaba completamente fuera de control. Gente trepando los escombros, supuestamente buscando víctimas y demás. No hay una organización de la escena, la policía presente en el lugar desbordada, ¿sí? Y esto lo van a ver un montón de imágenes más. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar nosotros? A la forma de la planificación de la respuesta de emergencia. Esto ustedes chicos que están en policía, ¿sí? Esto les va a venir bastante bien. Porque ese es el punto que hay que cuidar, la administración del recurso, para no verme yo superado, ¿sí? La capacidad de respuesta de una comunidad afectada puede verse superada por desastres complejos. Ejemplo, un accidente químico, una explosión nuclear, ¿sí? Un terremoto que además tiene otras cosas más, ¿sí? O desastres secundarios, como por ejemplo tiene Japón, tiene un terremoto, se le caen las casas y encima tiene un tsunami, ¿sí? Ahí sí se justifica que se supere la capacidad de respuesta, ¿sí? O también se produce producto de la falta de preparación y o la mala administración de los recursos, tanto materiales como humanos. Es decir, no los tengo entrenados, no saben trabajar para situaciones de desastre, están acostumbrados a trabajar para el accidente de tránsito diario, ¿sí? O sea, no hay una preparación para el desastre, porque en la respuesta al desastre se trabaja de una manera distinta que en el accidente diario, ¿sí? Entonces yo tengo que enfocar todo mi esfuerzo a la administración del recurso. Los objetivos de la administración del recurso deben estar orientados a coordinar los esfuerzos de las instituciones para la estabilización del incidente, ¿sí? Entonces, por eso es que yo ahora, debo dejar de lado todo lo que aprendí de primeros auxilios, porque cuando yo me enfrento a una situación de múltiples víctimas, ahora ya no es prioridad el ABC, la seguridad de escena, situación, la hemorragia, la ventilación, no. Ahora vamos al dispositivo en general para comenzar a ordenarlo, porque si yo no lo ordeno de entrada, se me supera la capacidad de respuesta y se me muere la víctima en la escena, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un evento que ocurrió en Estados Unidos. Hay una película muy buena de esta, que es la maratón de Boston. ¿Sí? Busquen la película, es fabulosa. ¿Dónde está? En YouTube la van a encontrar. YouTube no es exclusiva de Netflix, nada, ¿sí? Un loco puso 3 bombas durante una maratón tradicional, como si fuera para nosotros la clásica 1 de mayo de la vuelta ciclística, ¿sí? Bueno, y lo puso en las veredas, en los tachos de residuos. Sí, la vi, profe. Sí. Bueno, en ese se muestra todo lo que fue el despliegue, ¿sí? Y de la manera en que la ciudad de Boston respondió a esta situación de emergencia. Es la primera vez que se ve, en una película, que se ve una organización correcta de la escena de emergencia, todas las ambulancias en un solo sector, por ejemplo, ¿sí? Nosotros hemos tenido varias situaciones acá en el centro de Salta. Yo era en ese entonces director de contingencia en prevención y emergencias, y tuvimos, por ejemplo, un accidente de 2 colectivos en San Martín y Urquiza, no sé si lo recuerdan, hace como 15 años atrás, ¿sí? 2 colectivos, hora pico, sábado a mediodía, San Martín y Urquiza. No saben el desborde que fue eso. Y era simplemente un choque, había 2 o 3 heridos nada más, pero generó tanto inconveniente, tantísimo, cuando antes todo el tráfico del colectivo venía por Ituzaingó, ahora menos de la mitad sigue por Ituzaingó. Entonces, cuando recién comienza el incidente, la emergencia, por supuesto que todo es caos. Es caos, confusión, hay dudas, hay incertidumbre, pero conforme pasa el tiempo, las cosas se van organizando. El asunto es, ¿quién es el primero que llega con la capacidad de organizar? ¿Sí? Se deben realizar entonces una serie de maniobras que permitan la continuidad de la asistencia en el menor tiempo posible y mejores condiciones posibles, ¿sí? Entonces yo llego a la escena de la emergencia, lo primero que tengo que hacer es evaluar ahora la escena. Por eso les mostraba las imágenes de las ambulancias rodeadas de gente, mal estacionadas, en contramano, ¿sí? Que no podían salir. ¿De qué me sirve tener una ambulancia si no la puedo cargar, no puede salir? ¿Sí? Nos pasó en el accidente del colectivo que yo les mostraba, la otra de la ruta 36, los 2 colectivos que se chocaron, ¿sí? Tuvimos un accidente
Yo fui uno de los últimos en llegar a esa situación de emergencia. Chocó un Andesmar que venía desde el Río Gallegos, que va a Río Gallegos a La Quiaca. Chocó en la Ruta Nacional 36 a unos cuantos kilómetros de Altagracia. Yo salgo en respuesta desde Córdoba para ese incidente y eran dos colectivos que habían chocado de frente, ¿sí? Había en el momento 8 muertos, había más de 36 heridos, de los cuales había 3 que estaban atrapados, se demoraron más de una hora en el rescate, se hizo evacuación con helicóptero y con cadena de ambulancia, ¿sí? En Noria. Pero resulta de que yo soy uno de los últimos en llegar, en apoyo a mis compañeros, y tenemos que dejar el vehículo como 2 kilómetros antes y bajar con las cosas a pie, porque no se podía entrar a la escena de la emergencia, estaba todo lleno de vehículos. Y los vehículos no solo que ocupaban la ruta, sino que ocupaban la banquina también, y la gente que estaba de Miranda alrededor del lugar del accidente, no había un control, ¿sí? El helicóptero bajaba, pero bajaba en un campo vecino, ¿sí? Entonces, mientras íbamos al lugar, nos cruzábamos las ambulancias que volvían, ¿sí? Llegamos al lugar del incidente, hacemos la atención, todavía estaban trabajando los bomberos en el rescate, pum, de repente se escucha en la radio otro accidente vehicular en la ruta 36 a 5 kilómetros de Altagracia. ¿Y qué pasó? ¿Y otro accidente? ¿Puede ser? Y sí, pasa. Bueno, ¿quién va a responder? Bomberos de Alberdi, bomberos de Altagracia, son los que están en jurisdicción. Bomberos de Altagracia tienen el camión estacionado justo al lado de los colectivos, ¿sí? 30 minutos se demoró en poder salir, hasta que encontraron a la gente que estaba estacionada a la vuelta, ¿sí? Que andaba de Miranda sacando fotos o qué sé yo, ¿sí? Mirando el drama ¿sí? Transeúnte, conductores, ¿sí? ¿No pueden pasar? No podía pasar el camión, no podía salir el camión para la segunda emergencia. ¿Se entiende? A la ambulancia más o menos como que le daban bolilla, porque la ambulancia iba hacia Córdoba, pero el camión que tenía que salir hacia Altagracia, para una emergencia no podía salir. 30 minutos se perdieron ahí. ¿Sí? Y así, bueno, estos son ejemplos de lo que ocurre. Entonces, cuando uno va a un incidente donde ya sabe, o teme, o se da cuenta apenas llega de que se trata de un incidente de múltiples víctimas, ¿sí? Yo les recomiendo trabajar con estos 7 puntos, que son las fases de la respuesta en emergencia. Capaz que no siempre se cumplen los 7, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero para emergencias de gran magnitud deberían aplicarse estos 7 puntos. Lo primero es la comunicación de la emergencia. ¿Cómo se comunica la emergencia? Supongamos que ustedes llegan al lugar y se dan con que se trata de una situación de múltiples víctimas. Inmediatamente el pedido de apoyo, ya sea que lo hagan a través de su radio, circuito interno, o que lo hagan a través del 911, debe establecer esa definición. Se trata de un incidente de múltiples víctimas. No hace falta que lo describan como accidente vehicular, colectivo versus auto, ¿sí? Pero que se mencione que se trata de un incidente de múltiples víctimas. Eso ya alerta al sistema 911 de que debe empezar a activar cantidad de recursos para destinar al lugar. Tampoco sirve la famosa frase, mándame todo lo que tenés, ¿sí? Porque yo no sé qué mandarte, ¿sí? Yo no sé si mandarte la lacustre, mandarte a los bomberos, yo no sé si mandarte equipo de rescate con perro, ¿sí? Luego se da el proceso de la intervención de los equipos. Cuando llega, el primero que llega hace un reconocimiento y comienza a instaurar las unidades del dispositivo. Ya vamos a ver qué es esto. Nosotros nos vamos a centrar en esto, ¿sí? Si es necesario, se hace el rescate y la liberación de las víctimas si estuvieran atrapadas, sea un derrumbe, sea un colapso de una estructura, sea un accidente vehicular, los bomberos tienen que cortar. Y una vez que yo tengo ya las víctimas liberadas, hago el triaje, que es la selección de los pacientes. A la cámara, ¿sí? Y comienzo las medidas iniciales de estabilización de las víctimas. Luego organizo la evacuación de las víctimas cuando tengo completo el triaje, ¿sí? Y preparo la cadena de suministros que hace el transporte y la provisión logística de la escena de la emergencia, ¿sí? Ejemplo, yo tengo 32 víctimas en ese accidente y tengo 10 ambulancias, pero resulta que, por ejemplo, cada ambulancia que se va de la escena con un paciente va a terminar en un hospital. Entonces, cuando vuelve la ambulancia, en vez de volver vacía, la cargo con suministro hospitalario, ¿sí? Esa ambulancia tiene que volver del hospital con más oxígeno, mantas, medicamentos, material descartable, más camillas, más aparatología, ¿se entiende? Entonces utilizo esa cadena, ese circuito, ¿sí? Para reaprovisionar.
Y luego hay otra instancia que se va a dar cuando las víctimas comienzan a llegar al hospital, que deberían llegar primero los que primero necesitan atención, no los heridos leves. Los heridos leves van al último, a veces ni siquiera pisan en un hospital. ¿Sí? Entonces el hospital tiene que estar preparado para recibir un flujo grande de pacientes. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes trabajaran dentro de un hospital, por ejemplo, y se enteran de que hay un accidente de un colectivo cerca de acá del lugar donde tienen ustedes su hospital, ¿sí? Y ya están sabiendo que le van a llegar por lo menos 30 pacientes, 30 ambulancias, y se le van a llegar los que están jodidos. ¿Qué se les ocurriría hacer con esos pacientes en el hospital? ¿A dónde va el paciente cuando llega al hospital? Cuando llega en ambulancia. A la sala de emergencia, ¿sí? ¿Es posible que yo tenga otra gente trabajando en la sala de emergencia? Sí. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Dale. Rápido, terminen. Empezar a equipar los suministros que voy a necesitar, limpiar y acondicionar la sala de emergencia. ¿Sí? Bien, el paciente grave que llega al hospital entra a la sala de emergencia. Luego de la sala de emergencia, ¿a dónde va? Se van derivando. Ajá. Bien, ¿y a dónde lo mandan? Depende del estado que está la Depende del persona. estado, pero ¿qué cosa van a necesitar? Todos lo sabemos eso. Va a necesitar rayos, va a necesitar laboratorio, ¿sí? Va a necesitar quirófano. Y quizá en el mejor de los casos pasa o a terapia o a sala, evitando el quirófano. Pero aunque no lo evite el quirófano, si va a quirófano va a pasar por todos estos 5 servicios. ¿Sí? Entonces los 5 servicios tienen que entrar en emergencia, tienen que cortar las tareas habituales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, terapia intensiva, ¿cuántas camas tiene? 10 camas. Y yo tengo 30 en la fila. De los 30 voy a tener que operar como 8. De los 8 que opere, ¿cuántos van a terapia? Supongamos que sobreviven 7. 7 van a terapia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desocupar 7 camas de terapia. ¿Cómo hago? Hago un triaje en terapia. Los pacientes que más o menos están en condiciones, los paso a sala. Y desocupo camas de terapia. ¿Sí? Pero ahora pasé 5 a sala. ¿Y de dónde saco las camas de sala? Si tengo lleno. Hago lo mismo. ¿Sí? La ronda de enfermería y el médico evalúan a todos los pacientes que están en sala, masculino y femenino, ¿sí? Quirúrgico o enfermedad infecciosa, ¿sí? ¿Quién está más o menos en condiciones? Listo, señor, venga mañana a tal hora para el control médico. Y así desocupo las camas. ¿Entienden eso? Sí. Ese es el procedimiento dentro de un hospital cuando entro en emergencia. ¿Sí? Todo para que no se supere la capacidad de respuesta y no se me mueran 30 accidentados en la puerta del hospital que consiguen llegar. ¿Sí? Bien. La forma en la que se comunica la emergencia es crucial. ¿Sí? Por eso les digo, se trata de una situación de múltiples víctimas. Ustedes ya saben, se produce un accidente en Coronel Molde. ¿Cuántas ambulancias tiene Molde? Una. ¿Sí? O sea que 2 ya le pueden superar la capacidad, 2 víctimas. ¿Sí? Listo, un accidente de bicicleta. Entonces ya deben ir preparando. ¿Sí? Lo mismo es, por ejemplo, tener en cuenta si se trata, como yo les explicaba cuando vimos RCP, se trata de un paciente en paro cardíaco, no pidan una ambulancia así nomás. Tienen que pedir cuál ambulancia. La de alta complejidad, la unidad coronaria, si no, no les sirve. ¿Sí? Desplazar una ambulancia de Salta al vicio. ¿Sí? Entonces, estas cosas de la comunicación de la emergencia es crucial. ¿Cómo se comunican? ¿Sí? ¿Cómo se comunican? Por ahí los códigos que maneja policía no son los mismos que maneja policía y maneja 911, pero no son los mismos que maneja el SAMEC. ¿Sí? La terminología, ¿sí? Dorotea Beltrí y todas esas cosas, nosotros no manejamos esa terminología. Y ahí puede venir la confusión. Entonces, cuando se habla en emergencia, por lo general no se utiliza código. Se dicen las cosas como son. ¿Sí? Porque sobre todo, si yo tengo un dispositivo de emergencia instalado en forma radial, yo voy a tener comunicación abierta con los bomberos, con tránsito, policía y con las ambulancias. Pero ellos no conocen la terminología que manejo yo. Entonces en emergencia se trabaja en lenguaje no codificado. ¿Sí? Bien, es la secuencia de actividad ejecutada para lograr la movilización eficaz del recurso adecuado e incluye la advertencia inicial, la evaluación de la situación y la difusión del mensaje de alerta. ¿Sí? Segundo punto, intervienen los equipos. Los equipos conformes son alertados y de acuerdo a la evaluación de los operadores, las agencias intervinientes dirigen sus recursos hacia la escena de emergencia. ¿Sí? Pero ese trayecto no es un trayecto pasivo. ¿Sí? Ese ir a la respuesta de la emergencia es sumamente activo.
el conductor del vehículo que va centrado en lo que es manejo, ¿sí? Especialmente el manejo defensivo, ¿sí? No es la única tarea. El resto de la tripulación no va escuchando música, o capaz que van a escuchar, yo iba escuchando música, ¿sí? Pero vamos atentos. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Mientras vamos hacia la situación de emergencia, que ya sabemos que es algo grave y que ya sabemos que nosotros somos los primeros y que detrás nuestro vienen un montón más. ¿Qué sería conveniente avisar o tener presente mientras yo voy hacia la emergencia? Que no se me cruce nadie o si puedo solicitar que me liberen la vía. Exactamente, solicito que me liberen la vía, utilizo balizas, sirena, Nosotros por ahí hacemos de puntero algunas Exactamente. patrullas, ambulancias, Sí. motocicletas, más sobre todo, de tránsito o la del motorizada, cualquiera Muy de ellas. bien, muy bien. Pero supongamos que yo encuentro un corte, o hay un desvío, hay obras. ¿Sí? Yo siempre voy a preferir ir, cómo se maneja un vehículo de emergencia, siempre va por el carril central y siempre va por calles anchas y avenidas. ¿Sí? En respuesta a una situación de emergencia con baliza y sirena está autorizado a saltarse las normas de tránsito. Sí. ¿Estamos? Siempre. Pero no debe meterse en contramano, porque doña Rosa que viene cruzando no se espera que le salga del otro lado. ¿Se entiende? Entonces, lo posible debe respetar la normativa. Va a evitar la multa, ¿sí? Pero debe evitar romper la normativa, porque altera todo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo tengo que advertir los bloqueos, los desvíos, los baches que hay, las obras que encuentro. ¿Sí? Entonces, no, esta está muy congestionada, no, utilicen la otra ruta, la otra vía, la otra avenida, y así. Y comienzo a ordenar. Todos, entonces, el trayecto hacia el lugar de la emergencia es un trayecto muy activo, no en sentido pasivo. ¿Sí? Yo voy alerta y voy informando y avisando todo lo que se van a encontrar mis compañeros que vienen detrás. Ahora, llego al lugar. Bien, una vez conocido el evento y sus elementos iniciales mediante el proceso de alerta, el movimiento a la escena se hace manteniendo la evaluación de la situación, observando las características del entorno para la protección y seguridad, analizando las diferentes variantes de acceso al lugar para ganar en rapidez sin arriesgar la vida. Prosigue la búsqueda de información para establecer los procedimientos adecuados, para entender de qué se trató el accidente o la situación de emergencia. Llego al lugar, lo primero que tengo que hacer es un reconocimiento general. ¿Sí? Fíjense que no es tanto el ABC, que vamos a ver el reconocimiento de todo el entorno, de toda la escena. Lucas. Sol, no sabes cómo te extrañamos. Yo justo hoy tengo más que decir. Bien, entonces, el primero que llega. ¿Ves que no fue? Todo se mezcla la panza. Me quedo en el baño. Todo va para el No, regresa, Luca. Está fea. Yo debo comunicar la situación, pero primero debo entender yo qué es lo que pasó. Yo debo entender qué es lo que pasó para darme cuenta qué es lo que voy a necesitar. Entonces, informo de la situación. ¿Cuál es la naturaleza del evento? ¿Cuál es la naturaleza del evento? Accidente vehicular. Pero no es lo mismo decir accidente vehicular que accidente vehicular con víctimas atrapadas. No es lo mismo decir accidente vehicular que decir accidente vehicular con carga peligrosa involucrada, derrame de combustible. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces yo tengo que describir cuál es la naturaleza del evento. Describir cuáles son los riesgos. En cuanto a los riesgos, vamos a describir los riesgos que están presentes. Hay peligro de incendio, hay peligro de electrocución porque se lleva el poste y volteó los cables. ¿Sí? Y los peligros deben ser tomados al riesgo presente y al riesgo potencial de lo que podría llegar a ocurrir. Accidente vehicular, camioneta versus camión. El camión es un camión tanque, pero se desconoce qué producto lleva. Se está derramando en este momento. ¿Se entiende? Entonces yo tengo un riesgo presente y un riesgo potencial. Anda a saber qué es lo que está chorreando el camión. ¿Qué otras consecuencias podría tener? ¿Sí? ¿Cómo es la topografía del lugar? Estamos en zona alta, estamos en una zona de valle, de pozo, hay una pendiente. Imagínense el derrame de combustible de un camión tanque como ocurrió en la finca de Florida, ¿sí? Que se prendió fuego, ¿se acuerdan? Sí, Entre Rosario y Quijano. ¿Sí? Bueno, había derrame de combustible. Ese combustible, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde chorrea? Va a chorrear contra pendiente. ¿Sí? Pero si yo vengo del lado donde viene el combustible para mí, el incendio me lo voy a encontrar yo, me pongo en riesgo yo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la evaluación de la topografía del lugar. ¿Sí? El material derramado precipita al río. Bueno, no sería una emergencia presente real, pero sí potencial.
Hay que avisar aguas abajo que el río va contaminado, pero por lo menos no me pone en peligro a mí en ese lugar ahora. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. ¿Clima también entraría ahí? Sí, por supuesto. Acá viene condiciones climáticas. Debe haber. Vale. ¿Sí? Consecuencias materiales. ¿Sí? Es decir, ¿qué tengo que avisar? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Y cuáles son los daños? ¿Sí? ¿Hay daños en las estructuras o no? ¿Se afectaron los puentes? ¿Se afectaron los caminos? ¿Hay viviendas colapsadas? ¿Viviendas incendiadas? Sede eléctrica. ¿Sí? Las vías de comunicación. ¿Sí? No se puede llegar. Los caminos se dañaron en el evento. Las redes de comunicación, no hay señal de celular. ¿Sí? Eso es lo que yo informo con respecto a las consecuencias materiales. Con respecto a las consecuencias humanas, ¿sí? Es muy importante hacer una estimación de la cantidad. Si es posible, contar a las víctimas. Si es posible, pero capaz que no las encuentran, capaz que están perdidas, capaz que están, no sé, ¿sí? En otras condiciones que es difícil contarlas. Entonces se hace una estimación y siempre a mayor, nunca a menor. ¿Sí? Estimo aproximadamente 2 docenas de víctimas. ¿Sí? Si no las puedo contar. ¿No? Una docena, media docena. Me parece que son más de 30. ¿Sí? Accesibilidad de esas víctimas. Están atrapadas, se encuentran deambulando, han caído. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de lesión predominante? Un accidente vehicular, chocó un colectivo contra un camión que llevaba óxido de etileno. ¿Sí? Las víctimas no, están golpeadas ligeramente porque golpearon contra el asiento, pero están todas intoxicadas con óxido de etileno del tanque. ¿Se entiende? Entonces, avisar cuál sería el tipo de lesión predominante para yo saber qué tengo que llevar a la escena. Siguiente, las condiciones climáticas como dijo sol. ¿Sí? ¿Hay viento? ¿De dónde viene? ¿Sí? Porque esto es crucial. Si estamos ante un accidente, la foto de fondo es un accidente material muy peligroso en Rosario. ¿Sí? El camión el colectivo chocó con un camión que llevaba monómero de etileno. ¿Sí? Y todo lo que se ve como si fuera niebla es el gas. ¿Sí? ¿Qué tenían todos? Estaban todos intoxicados. ¿Quién es? Desde los bomberos, ¿lo ven? ¿Sí? Hasta los heridos. Entonces, acá se ve que hay viento. ¿No? No. Si no se hubiera diluido. Claro. Pero si se diluye con el viento, ¿a dónde va el viento? ¿A dónde va el viento? Que no me traiga todo eso a mí que yo estoy llegando. Porque Argentina no tiene vehículos de emergencia con cabina suizada. Los gases entran. ¿Sí? Y vos no sabés que lleva el camión. ¿Qué temperatura hay en el lugar? En el lugar de la emergencia. ¿Sí? ¿Está por llover o está lloviendo? ¿Sí? O hay neblina, o la visibilidad está reducida a 5 metros, 10 metros, 20 metros. ¿Sí? Eso son las condiciones climáticas. ¿Y qué necesidades y precauciones especiales consideran ustedes que deben tomar para avisar a sus compañeros que están viniendo detrás? ¿Sí? Necesitamos sí o sí equipo de respiración. Necesitamos gran cantidad de herramientas de zapa, ¿sí? Para liberar a las víctimas. Y así. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Carrito mate. Siempre prima la valoración y el reconocimiento por sobre la asistencia. ¿Sí? Puede haber, como dije, 32 heridos desparramados por el piso. No se administran los primeros auxilios hasta que no se completa esto. ¿Sí? ¿Por qué se lo digo a ustedes especialmente? Porque ustedes han recibido buena capacitación en primeros auxilios, van a entender a hacer eso. Pero cuando se trata de múltiples víctimas, lo siento, esto es mucho más importante. Esto salva la vida de ustedes y de sus compañeros. ¿Sí? Los heridos ya están heridos. Importa el pie. Simulacro en el aeropuerto, en el aeroclub, acá al frente. ¿Sí? Año 28, 29. Simulacro de múltiples víctimas que hicimos en conjunto con el SAME de Jujuy y todo. Ahí están las víctimas de desperdigada de un supuesto accidente aéreo que supuestamente estaba por el telo del avión. ¿Qué ven en las fotos? Incendio, Muchas víctimas que van. a uno sentado, otro Ajá. inconsciente. ¿Y esto? La avioneta que Estábamos en pleno simulacro y aterrizó un avión. entra en Estábamos en pleno simulacro y aterrizó un avión por ahí. Pensé que era del Aki. había que ser, Nosotros pensábamos. había que ser lo más ¿qué es divertido. esto? A correrlo a todo, porque por ahí va a pasar el avión y venía en velocidad de aterrizaje. Chicos, ¿qué peleaste?
Queda todo hecho Va a ser molida. muy de verdad. Entonces, el reconocimiento, ¿quién lo realiza? El primer grupo especializado que llega al lugar. Ustedes son especializados. Ustedes ahora saben esto. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Evaluar el siniestro para adecuar la respuesta. ¿Sí? No solo que llegue la cantidad de recursos que son necesarios, lo más importante es que no me falten recursos, pero que tampoco me sobren excesivamente, porque se están chocando. ¿Sí? Ubicar geográficamente, describir el tipo de siniestro, más o menos tratar de contabilizar las víctimas, ¿sí? Y especialmente riesgos potenciales que pudiera haber presente en el lugar. Vamos, el resumen de la realidad. ¿Eso es usted, profe? Sí. Está medio lenteja, mi compañero. Bien, entonces, parte de la atención en el reconocimiento inicial, yo podría plantearme algunas preguntas guías. No son las únicas, por favor, no se queden solamente con esto, ¿sí? Imagínense la situación, aprovechen noticias, videos, películas y vayan viendo cómo se responde ante situaciones grandes. ¿Cuáles fueron las fuerzas y mecanismos desencadenantes? ¿Puedo llegar al lugar? ¿La situación por qué ocurrió? Porque es muy probable que cuando ocurre una situación de emergencia, el peligro que ocasionó la situación de emergencia todavía esté presente en el lugar cuando ustedes llegan a responder. ¿Sí? ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántas están graves? No todas las víctimas siempre son todas rojas, afortunadamente. Por eso lo difícil del triaje. Yo tengo 80 víctimas, tengo que saber cuáles son las que son rojas, cuáles son las que son amarillas y cuáles son las que son verdes. Siempre la mayoría van a ser verdes. ¿Cómo llegar con el personal, con los equipos y con los recursos? ¿Cómo trasladar a todas las víctimas y hacia dónde y con qué las traslado? ¿Sí? ¿Qué apoyo necesitan? Esas preguntas. Cuando están involucrados trenes o camiones con mercancía, pueden romperse los contenedores con sustancias volátiles, gaseosas, combustibles, ¿sí? Corrosivos o tóxicos. Siempre sospechen lo peor. En la ruta 68, en la 51, transitan cosas impresionantes. Impresionantes. ¿Sí? La dirección del viento puede arrastrar sustancias desde grandes distancias. Atienda la dirección del viento. ¿Sí? La posibilidad de incendio, la posibilidad de derrumbe o inundaciones, la inestabilidad de los vehículos que han participado del accidente. ¿Sí? Un vehículo que chocó o que volcó es sumamente inestable. Yo me acerco, por ejemplo, voy a ver, y me apoyo en el vehículo se mueve así. ¿Sí? En eso le revienta el pie a mi compañero que está del otro lado. Profe, ¿vio eso que tengo del triaje? Hola. Rojo, verde, amarillo. Sí. ¿Eso lo vemos o no? Sí, totalmente la próxima clase. Exclusivamente el triaje de la próxima clase. Ah, ok. O sea, las características de cada uno para saber cuál se categoriza, digamos. Tal cual. Y si nos da el tiempo, vamos a hacer el ejercicio y ustedes van a hacer triaje con pacientes simulados. Por eso me interesa mucho avanzar ahora. La imagen de fondo es otra vez el atentado de Boston en la maratón. ¿Sí? A pesar de que está un poquito sombreada la letra, ¿qué diferencia ven con respecto a las otras fotos que estuvimos analizando el miércoles pasado? Es mucho más personal. La organización. ¿Qué ven de organización y qué ven con respecto al personal? Se identifica, ¿no? Cada uno con... Siento que hay más. Hay mucho. Están todos- Personal que personas que están heridas. ¿Ven curiosos? No, del No, público. no hay nadie. No hay La ambulancia está de este nadie. lado. No hay nadie. Todos son personal de emergencia. Está controlada. O están identificados o tienen tarea asignada. ¿Ven que tienen guantes? Ujú. Sí.